Imposible imaginar la segunda mitad del siglo XX mexicano sin los suplementos culturales de Fernando Benítez. México en la cultura en México, Sábado y la jornada semanal registraron los hechos más significativos de México y el mundo y fueron divulgadas las obras más importantes del arte y la cultura. Benítez quiso que sus suplementos fueran una ventana para mostrar lo mexicano de trascendencia universal y enriquecer lo nuestro con lo mejor de otras culturas. El creador de los suplementos culturales en México, el mejor promotor de los escritores mexicanos que haya existido, el primer ombudsman, podríamos decir, de los lectores por el estándar de excelencia de sus propuestas literarias, tuvo el mérito de haber llamado la atención sobre 3 premios Nobel de literatura y varios premios Cervantes cuando eran desconocidos. También nos hizo ver la terrible deuda que como sociedad seguimos teniendo con los indios en nuestro país, cuya tragedia general está hecha de sufrimientos particulares, como ocurre con los tarahumaras que hoy en día se suicidan para evadir el hambre. Por ello y porque este año se cumple el centenario de su nacimiento, hoy retomamos a Fernando Benítez con 2 invitados muy importantes, sus amigos don Fernando Canales e Iván Restrepo. Pagés me habló por teléfono y me aceptó no solamente a mí, sino a los 30 que salieron sin ser corridos por este acto de solidaridad. Así nació el suplemento de novedades que sostuvo Pagés 30 años. Precisamente después de aceptarnos Pagés con su generosidad habitual, el presidente López Mateos me estaba buscando y me ofreció toda la ayuda que yo desearía para hacer un nuevo suplemento. El presidente me dijo que lo que yo había hecho en novedades representaba construcción de escuelas o construcción de carreteras y que era un órgano cultural de la mayor importancia. Yo le dije, señor presidente, no puedo aceptar su generoso ofrecimiento porque ya Pagés se adelantó y nos ha acogido en su revista a mí y a los 30 que salieron conmigo. 50 años se han cumplido en estos días desde que a Fernando Benítez le pidieron la renuncia a México en la cultura y todos renunciamos con él en un gesto insólito e irrepetido en la historia del periodismo mexicano. La larga vida del suplemento de novedades terminó cuando Benítez insistió en publicar un largo reportaje sobre la recién nacida Revolución Cubana. El periódico se lo reprochó a Benítez y él, junto con sus huestes, acrecentadas por los jóvenes escritores José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, renunció y buscó nuevo techo. Nos lo dio el gran jefe José Pagés Yergo. Porque hablar de Fernando Benítez, un hombre que tuvo gran influencia en mi vida, fue mi maestro. A él le gustaba que se le dijera que era periodista, sí, pero yo digo que era maestro. Y me gusta más esta palabra porque es muy hermosa. La comparo al campesino que va sembrando sus semillas para dar nuestro pan, y el maestro va sembrando conocimientos para mejorar el mundo. Para mí la palabra maestro me infunde gran respeto, gran amor. Y Fernando era un auténtico maestro en todos los actos de su vida. Nos enseñaba, nos abría caminos. Era realmente un prodigio platicar con Fernando. Allí aprendí, allí con él. Yo no soy un hombre de cultura, pero soy un hombre que aprendí mucho con Fernando. Y me metió al mundo de los libros. Fue el fundador del siglo XXI. Sí. Un hombre muy audaz, pero además era polifacético.
Porque Fernando, además de su gracia natural, tenía el de la actuación. Era un verdadero actor. Acompañaba sus pláticas con gestos, con ademanes. ¡Hermanito! Con palabras. Claro. El hermanito nos los pegó a todos. Ahora yo le digo, Iván, hermanito, No, perdóname que estoy usurpando el lugar de Fernando Benítez, pero él nos enseñó, así nos hablábamos, hermanito. Sí, sí, es cierto. Me gustaría, Iván Restrepo, que nos dijeras quién fue también el amigo de Fernando Benítez, don Fernando Canales, que está recordando justamente a su amigo. Bueno, Tú trabajaste en Novedades cuando él estaba ahí. Hace rato le mostraba yo la credencial de cuando yo me iniciaba de periodista y de escritor en el Novedades de aquella época, que era el periódico más importante que tenía el país. Don Fernando Canales era el gerente, Fernando era el director de México en la Cultura, y yo tenía 20 años en aquella época, y él había comenzado como gerente del Novedades mucho tiempo atrás, y fue uno de los artífices de que el suplemento que dirigía Fernando en Novedades pudiera salir todas las semanas y tener la playa de colaboradores que tenía, porque los suplementos se hacen también con dinero. Y contó Fernando con su más antiguo amigo, ahora vivo, que es don Fernando Canales, con el apoyo financiero para poder llevar adelante esa labor titánica durante tantos años. ¿Y fue difícil conseguir recursos o convencer a los empresarios a que invirtieran en un suplemento de cultura? Pues mira, los empresarios siempre querían que se justificara el gasto. Querían que consiguiéramos anuncios para meter en el suplemento, pero realmente hay que retrotraer la mente al año 48 del siglo pasado. Era otro país, eran otras costumbres, era un país, era muy conservador. Yo usé la palabra hasta timorato. Entonces se asustaban. Recuerdo una vez que se publicó una plana, ya varios años posterior al 48, varios años posterior, y donde en una plana del periódico completa solo aparecían 2 huevos, lo que falta en este país. Entonces eso causaba un problema porque como el director del periódico entonces era un hombre muy distinguido y tenía una gran personalidad, pero además de ser el director del periódico, era el presidente de la Cruz Roja y era el presidente de la Academia de la Lengua, de manera que era un señorón. Sí. Y la esposa de don Alejandro se quejaba porque en el suplemento de Fernando Benítez aparecían fotografías muy audaces o dibujos francamente provocativos, de algunos con intenciones pues eróticas, que no es una cosa mala, pero que en ese momento la sociedad no lo aceptaba. Tuvieron que pasar. Ahora vemos, estamos hablando de 60 y tantos años después. 70. 70 años. El mundo era otro. La Ciudad de México era otro. Ahora da pena que se apenaran entonces de esas cosas, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que fueran tan cerrados, no? Para ver cosas tan naturales. Así es la vida. Así es la vida. Entre esos dibujos eróticos yo recuerdo los de una maestra ahora muy celebrada, Elvira Gascón, una de las grandes dibujantes que vino con la República Española,
y ella ilustraba algunos de los artículos, ¿ves? Con dibujos. Ya línea muy fina, ¿no? Una línea finísima, ¿ves? Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, entre otras cosas. Y claro, esto llamaba la atención en aquella época. Es una lucha contra la censura moral y la censura mental en un país que todavía no se abría. Ahora no, ve uno los periódicos o la televisión y es otra cosa. ¿De dónde surge Fernando Benítez? Él estuvo en el Nacional ya con la idea de hacer cosas en materia de cultura, ¿no? Pero donde realmente puede tomar impulso su proyecto es en Novedades. Es en Novedades, gracias en Novedades de Fernando Canales. Y gracias a Fernando Canales, hay que reconocerlo. Si no ha sido por un Fernando Canales en la gerencia del periódico, no hubiera habido el dinero ni la comprensión para los gastos que significaba pagarle a colaboradores de lujo, todos de lujo. A ver, dinos algunos nombres. Bueno, desde don Alfonso Reyes, que es el que empezó. ¿Ves? O sea, abrió el suplemento número 1. Pero también tenía, en el sur, tenía a Jorge Luis Borges, tenía a Montolfo, ¿ves? A Guimarães Rosa, en Brasil, tenía lo mejor bueno, Jorge Gaitán Durán en Colombia, ¿ves? Y, por supuesto, todo lo que estaba emergiendo en Estados Unidos, poder publicar a Hemingway, a Faulkner, ¿ves? A los grandes escritores de la República Española, ¿ves? Exiliados en distintas partes del mundo, y por supuesto las nuevas figuras mexicanas. Que esas nuevas figuras, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los jóvenes de esos años 50 en Novedades? Bueno, son los que ahora ya no son jóvenes, pero eran... Fernando les abrió las puertas. Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, como lo había dicho Fernando Benítez, mira, con una novelita no se llega a ser un escritor. Dirigió el periódico El Nacional, órgano oficial del gobierno, pero desde ahí atacó la conducta del canciller Torres Bodet en la Conferencia Interamericana de Quitandilla y tuvo que renunciar. Benítez dejó el Nacional, pero a cambio, lo hemos evocado tanto esta tarde, fundó en Novedades el modelo mismo de un gran suplemento de cultura, asistido por Miguel Prieto, Vicente Rojo, Enrique González Casanova, Elvira Gascón y otros colaboradores. Benítez dio formato y contenido a una vida cultural que emergía del conocimiento de sí misma, que fue la hazaña cultural de la Revolución, y se dirigía al conocimiento del mundo, abrazando de manera muy especial a la migración republicana española. Y el mérito, eso reafirma el mérito de Fernando Benítez, ¿no? Claro. Que cuando la gente no tenía ni premios nacionales ni premios Nobel, él tenía ese detector, digamos, como él decía, de talento. Sí reconocía a la gente que tenía algo que decir y decirlo bien. Sí. Y entre los jóvenes, bueno, ya don Fernando habló de Carlos Fuentes. Bueno, está Fuentes, pero no está solo Monsiváis, está José Emilio Pacheco, está Elena Poniatowska. Que eran jóvenes y desconocidos. Jóvenes, claro, Sergio Pitol, para mencionarte otro más. Es decir, toda una gran lista de escritores que hoy ya Fernando dice que no están jóvenes, pero que siguen siendo jóvenes si ves la forma como escriben. Pero además, claro, en el suplemento tenía una enorme cualidad de Fernando, que era sus colaboradores, quienes escribían permanentemente en el suplemento. Francisco Pina, por ejemplo, que era el que hacía los comentarios de cine junto con José de la Colina. Lía Cardoso, la esposa de Luis Cardoso y Aragón, que era otro habitué, llamémoslo, del suplemento, hacía su sección. Estaba Jaime García Terrés. En fin, los nombres son para no acabar la lista. Lo que nos están diciendo es que los clásicos de ahora, nuestros clásicos contemporáneos, comenzaron ahí. Comenzaron con Fernando Benítez. Comenzaron ahí, y además, bueno, y